Hola, me llamo Mayra Ortega, voy a hablar sobre los medios de comunicación. El señor Gutenberg fue el creador de la imprenta. También se conoce que un medio de comunicación es el voz a voz. Mm, y voy a hablar sobre las clasificaciones que son los medios audiovisuales, que en este caso es la televisión y el cine. El cine es más como entretenimiento, pero la televisión ya se transmiten las noticias, es algo mundial. eh, y la parte de radiofónico son las emisoras y los radios. En las emisoras es un poco más complicado que la televisión, ya que pues la televisión sí puede llegar a cualquier parte del mundo. La emisora también, pero es un poco más limitada porque por ciertas regiones eh, no coge muy bien la señal. También están los medios impresos, que son el periódico, las revistas, los folletos y cualquier medio impreso que se pueda encontrar. Y ya la parte digital ya va más como con el tema de internet, el, por las redes sociales, se puede también pues encontrar por páginas. Bueno, y hablando en una línea del tiempo sobre los medios de comunicación, hablamos 2000 años antes de Cristo, donde la gente para ese tiempo se comunicaba por medio de señales, dibujos, gritos, gruñidos y algunos gestos también, obviamente. Para los años 3000, 3500, se generó lo que fue el arte rupestre, donde están los petroglifos, las pictografías y la escritura cuneiforme, que son los pictogramas. La petroglifos es una escritura que se graba en las piedras. Esta, a diferencia de las pictografías, es que la pictografía va acompañada de colores, y los pictogramas, al igual que la petroglifos y las pictografías, también se tallan en piedras, pero las pictografías y los pictogramas vienen basados con una secuencia. Yo recuerdo mucho que en una película, no recuerdo el nombre, vi donde iban por una cueva y ellos veían una secuencia de ciertas acciones donde pues había cierta cantidad de personas llevando alguna piedra o algo así sobre su, o sea, en esta posición, ¿sí? Entonces, según lo que entiendo, se basa eh, en que ahí les indican qué tipo de trabajo deben utilizar
asimismo cuántas personas y digamos cuál va a ser su trabajo, por decirlo de alguna manera. También hablamos en el año más o menos 3300, 3000 nuevamente, sobre los jeroglíficos. Los jeroglíficos fue la primera escritura que ellos tuvieron. También se tallaba en las piedras. Cuando digamos que la escritura iba modificando, se llamaba hierática. Esta escritura ya era una letra más cursiva que al igual pues se tallaba en piedras o en un papel llamado papiros, o también en las tumbas. También vamos al año 2000 y 2500 a 1500 antes de Cristo. Ahí se habla sobre la caligrafía china y el alfabeto fenicidio, donde la caligrafía china es una escritura libre, donde pues formabas ciertas figuras, las hacías con un pincel, también sobre piedra o sobre el papel papiro. No, digamos que esa sí ya fue como la primera escritura como más identificada, por decirlo de alguna manera. El alfabeto fenicio se dio por 22 letras, todas eran consonantes. En esta, digamos que la palabra tenía un poquito más de sonido, y pues al igual que la caligrafía china, igual es, bueno, esta tenía digamos que una diferencia, y es que se maneja de izquierda a derecha. Y pues también como que la tallaban en piedras y en papeles. También está en el año entre 1000 y entre 1700 antes de Cristo, el alfabeto griego, al igual que perdón, al igual que el 1455. Entre el año 1000 y 700 antes de Cristo se utiliza el alfabeto griego, que fue el primero en tener 5 vocales en Grecia. En el año 1455 después de Cristo es donde por Johannes Gutenberg se realizan los primeros textos en imprenta, como es el periódico. Ya en el año 476 y 1453 después de Cristo se encuentran los manuscritos iluminados, adornados con oro y con plata. Ya fueron pues libros más con su escritura mejorada. Digamos que según lo que visualicé es en letra cursiva también. Ya en el año también 1476 después de Cristo es donde se origina el primer medio de comunicación, que es el periódico. En 1668 se origina también lo que son las revistas. Entonces ahí ya viene como todo ese tema de la imprenta, que pues es el periódico, las revistas, los libros, folletos y demás, bueno, demás
maneras de imprenta. Ya luego se viene el año 1826, donde se crea la fotografía por Joseph Niesep. Pues obviamente, como lo dice la fotografía, fueron sus primeras fotos al... pues sus primeras fotos y también bueno, y en la fotografía se habla que pues en 1826 Nielsor con una cámara oscura y por medio de papel era que se tomaban las fotos. Se dice que la primera foto que él tomó fue al frente de su casa y pues es una foto que en la actualidad está en algunos museos del mundo. También nos vamos al año 1830, que fue cuando se creó el sistema de la escritura de la telegrafía eléctrica por Samuel Morse. Ahorita, como lo verán en las imágenes, pues van a ver su forma rectangular de la telegrafía ya en el año 1838 se creó el telégrafo que transmite pues, los mensajes a una larga distancia. Ya pues hablamos de países a países. Con un cierto código. Bueno, también ya nos vamos al año de 1876, donde el teléfono fue creado por Alexander Graham Bell. Se dice que él llegó a un... Perdón, a un... Él llegó pues hablando sobre su primera... Él llegó, digamos que a una alcaldía donde él hablaba sobre el primer teléfono que pues iba pues a tener la comunicación con personas pues de la misma ciudad y pues ya para más adelante, así como hoy en día, pues poderlo hacer de país a país. Bueno, y en 1895 se creó lo que fue el cinematógrafo. Es la primera entrada, digamos, al cine con la que los hermanos Lumière pues empezaron a hacer películas como la película llamada Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Montplaisir. Esa fue presentada el 22 de marzo del año 1895. Ellos fueron los primeros en crear las imágenes digamos que de televisión como tal, porque con eso pues no solamente hicieron su primera película, hicieron pues varias películas en donde ellos no solamente se hicieron reconocidos, sino que digamos que ellos pensaban que no iban a llegar muy lejos con el tema del cine. Bueno, y alguna de las películas que ellos hicieron fue La Mer en 1895, también La Salida de la Fábrica en 1895, Las Calaveras en el mismo año, que fue donde se empezó las películas de terror. En
en 1896 la demolición de un muro. También el regalo regado en 1895, la llegada del tren en 1895 y la llegada de los congresistas también en el mismo año, y la luna a 1 metro en 1898. Ellos después de un tiempo se retiraron pensando que no iban a continuar con el cine. Según lo que entiendo, ellos se dedicaron más como a la parte de la ciencia. Entonces, por eso abandonaron el tema pues, del mundo del cine. Ya luego nos vamos al año 1896. En ese año se creó la radiotelegrafía, donde se hacían transmisiones por medio de impulsos de señales eléctricas creadas por Guillermo Marconi. Luego nos vamos al año 1884, donde se creó el disco de Nipkow. Esto también tiene mucho que ver con el tema de la televisión, donde se crearon los primeros discos para poder realizarse las grabaciones. También en el año 1925, hablando del televisor, del sistema de la exploración de las imágenes, se creó por John Locke Baird en Gran Bretaña. Pues esas imágenes ya eran a blanco y negro. De ahí también nos vamos al año, al año 1920. En el año 1925 fue donde se creó el televisor. En el año 1936 fueron las primeras transmisiones primeras transmisiones experimentales que estaba realizando el televisor como tal. Eso se originó durante los Juegos Olímpicos de Berlín. También comenzaron en las emisiones regulares de la BBC, y en el año 1939 fue cuando en la NBC se empezaron a hacer las primeras transmisiones comerciales. Y luego en el año 1942 se creó el primer cassette donde se podía pues guardar las grabaciones. Pues yo recuerdo mucho que pues para cuando yo estaba pequeña, pues obviamente el cassette era el que se utilizaba para el tema de la música. Entonces ahí era donde uno lo podía colocar en el radio y poderlo escuchar. También en el año 1944 se creó el primer computador por Hawkins. Se creó en Estados Unidos. Fue la primera computadora. Se volvió la primera computadora electrónica también en el año 1946. En ese tiempo era programada para marca 1. Luego seguimos con el año 1968.
Eh, digamos que del año 1944 a 1968 se creó lo que fue la fibra óptica, la cámara de video electrónica por Bell y Howell, el primer satélite de comunicaciones hecho uno a la NASA. Eso fue en 1960, en 1963 el mini computador comercial. En 1963 el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria que se llama Intelsat 1. En 1966 la fibra de vidrio, que es una luz que atraviesa el conductor para transmitir llamadas telefónicas. Y ya en 1968 se creó el fax, que es la fototelegrafía, que es de una firma alemana. Como todos sabemos, el fax sirve para enviar algunos documentos, eh, puede ser en el mismo país como fuera del país. También en el año 1969 fue el año del nacimiento del Internet. Los computadoras eran ARPANET por BP Al Gore. Fue el desarrollo, ahí fue donde se empezaron a desarrollar las redes del Internet. O sea, ahí fue cuando se empezó, digamos que a probar algunas, bueno, como lo que es Google, ARPANET, Chrome. Bueno, obviamente digamos que Google ya se creó tiempo más para acá, pero para ese momento digamos que se estaban probando las primeras páginas de Internet. En el año 1975 se creó el Microsoft, una empresa informática. Y en el año 1976 salió la primera empresa tecnológica informática que se llama Apple Computer Inc. Y por Steve Jobs y Steve Wozniak. En el año 1983, bueno, pues ya hablamos de que pues estaban los computadores, los televisores, y ya ahí ya se empezaron a crear los primeros celulares, como lo que era el Motorola, el DINAC, el DINAC 8000X, fueron creados por Martin Cooper. Ya de ahí pasamos al año 1992, donde el Internet comercial se volvió un Internet inteligente, donde ya lo contenían algunos teléfonos, lo contenía el teléfono móvil, mejor dicho, tenía Internet junto con lo que era el calendario, las direcciones, la libreta para colocar las direcciones, perdón, la calculadora, el correo. Entiendo que se podía enviar y recibir algunos fax y incluía algunos juegos. En el año 1996 se creó, bueno, en 1995 se empezaron a crear las páginas intranet, que son los dominios de www. Fue que se desarrolló el software y fue transmitida por voz telefónica y música de alta calidad a través del Internet. En 1996 fue donde ya se crearon los primeros chats de manera pues escrita.
obviamente basado al internet, ya pues obviamente uno se podía comunicar igualmente que con el televisor y el radio y demás, ya pues en la misma ciudad o en diferentes ciudades. Luego se creó en el 2003 se creó el Skype. Es un software gratuito que permite comunicarse de manera gratuita con voz y con texto eh, con otras personas. En el 2004 fue donde se creó Facebook para socializar, para conocer nuevas personas y demás y contactarse con las que uno ya conocía. En el 2006 se creó Twitter y en el 2009 se creó WhatsApp. Ambas sirven para el tema del chat, por texto y por voz. El WhatsApp fue creado por Jan Koum y el Twitter por Jack Dorsey, el Facebook por Mark Zuckerberg y el Skype por Janos Fritz. En el 2010 se conoció lo que ya fue el iPad, la tablet, teléfonos más inteligentes. También se creó el Instagram, que pues permite tomar fotografías y poderles hacer ediciones. El Facebook también sirve pues para lo mismo, poder tomar fotografías y poderlas editar a gusto, a su manera de, bueno, un gusto personal. En el 2011, en la aplicación Line, que permite llamar y enviar mensajes de forma totalmente gratuita. Y ya, muchas gracias. Esta fue mi presentación.